buenas noches, amados hermanos. Muy contento de estar aquí una vez más para poder visitarlos en sus hogares en este su programa Evidencias Bíblicas de la Luz de la Palabra. El día de hoy tenemos algo muy hermoso, tenemos un invitado especial en el cual vamos a poder compartir el día de hoy un tema específico, pero antes lo presentamos. ¿Cómo estás, hermano siervo? Bienvenido. Bendiciones. Gracias, Dios le bendiga. Bueno, mi nombre es el siervo Joel Nolasco y pues estamos aquí dispuestos a aprender más de la palabra de Dios y a ser, como dice, confrontados, consolados y edificados. Aleluya, amén. Claro que sí. Amén, hermano mío. Muy contento. Justamente hoy tenemos un tema muy bonito, al cual vamos a sacar bastante palabra del Señor, vamos a este punto. Sin embargo, para que la gente tal cual no lo pueda conocer un poco más, saber quién es usted, en un punto más importante. A ver, hermano, ¿qué nos podría decir? Amén. Claro que sí, claro que sí. A tu pregunta de, bueno, un poquito de mi historia en unos minutos. Bueno, mi nombre es el siervo Joel Nolasco Bravo. Bueno, casi la mayoría conoce a nuestro amado pastor y mi padre espiritual y físico, nuestro pastor Oscar Nolasco, ¿verdad? Bueno, nací en una familia cristiana, soy el segundo de 3 hijos, mi hermana mayor Lidia, yo segundo, mi hermana tercera que es princesa, soy el único varón. Y bueno, estamos sirviendo a Dios, creyendo que Dios pues tiene una misión en esta generación y pues estamos sirviendo a Dios en esta hermosa etapa de nuestra vida. Y bueno, gloria a Dios también. Antes de, claro, terminar esta parte tan corta, estoy casado con mi amada esposa María Tenorio. Ya por la gracia y la misericordia de Dios vamos a tener nuestro primer bebé y pues estamos muy felices y pues aquí dispuestos a también aprender la palabra. Amén. Qué bueno, hermano, qué bueno. Gloria a Dios, muchas bendiciones por su regalo de Dios que está en camino. Sí, el regalo de Dios está ahí. Muy bien, muy bien. Justamente, como estábamos diciendo, hoy tenemos un cambio de mecánica en este programa donde vamos ahora en adelante traer personas así como ve usted de uno en uno para hacer que el programa llegue a ser una conversación y así poder desarrollar el tema. Amén. Amén. Justamente, el tema que nos lleva hoy en día es hablar sobre un siervo del Señor, alguien que es muy conocido, se conoce mucho de él, pero capaz hoy día podemos profundizar un punto y conocer varias cosas que el Señor enseña, no solamente para jóvenes, para cualquiera que esté dispuesto a entender lo que es la palabra. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy hablamos de David, ¿verdad? David. El siervo David. Qué hermoso. Algo simplemente que entendemos que podemos saber que la palabra enseña desde el punto de Samuel cómo trata la vida de él. A ver, ¿qué nos puede decir el señor siervo de David con respecto a sus primeros pasos que da en la palabra? ¿Cómo lo presenta la palabra en su niñez, su juventud, verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo como algo resumido, ¿verdad? Amén. Dios, yo creo que en la misericordia de Dios, Dios permitió que se pueda escribir la historia de David para nosotros aprender que en primer lugar Dios mira el corazón. Amén. Dios mira el corazón y si bien es cierto, también Dios cuida el cuerpo para poder cumplir la misión, pero primero quiere cuidar el corazón. Porque si bien es cierto, cuando David en su niñez y juventud, Dios lo llama, él era flaquito, así como nosotros, somos flaquitos, Dios, claro que Dios lo iba a cuidar también físicamente para cumplir la misión por la cual él iba a ser ungido. Y pues bueno, yo considero que David nos enseña que hay que tener siempre un corazón humilde para hallar, como dice, ese favor de parte de Dios. Después de eso vamos a también seguramente ver el tema del ungimiento, ¿verdad? Dios lo unge justamente porque tiene ese corazón. Después vemos realmente cómo ese corazón empieza a dejarse notar un poco a través de la historia con su amigo Jonatán, ¿verdad? Amén. Jonatán, él se da cuenta, mira cómo David hace lazos con Jonatán y cumple su promesa. Eso es poderoso. Cuando Dios ve un corazón realmente que empieza bien, Dios va a ayudarlo a que termine bien. Pero bueno, hay que empezar, como dice la Biblia, ¿no? En el espíritu y no terminar en la carne, porque vemos en la historia de David que también como que quería, como que el enemigo le metió una trampa, pero Dios en su misericordia, como dice, volvió y lo ayudó a pesar de tantas consecuencias. Pero eso lo estaremos tratando, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, claro, hermano mío, eso es algo muy hermoso. Justamente, simplemente la historia de David es sorprendente, la palabra de Dios lo toca como alguien
El Señor es claro al llamarlo como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? ¿Qué apreciación tenía Jehová por el siervo? ¿Cómo era su corazón de este hombre que a donde caminaba, a donde iba, siempre pensaba primeramente en Jehová antes que cualquier otra cosa? Es maravilloso, sobre todo. Pero iniciemos por ahora, gloria a Dios, por el principio. Como dice la palabra, él fue ungido al ver cómo Saúl lastimosamente se sublevó, su corazón llenó de altivez y el Señor decidió quitarlo y cambiarlo, ¿verdad? Así es. A ver, pasamos a su ungimiento. ¿Qué nos puede decir, hermano mío? De ahí que pasamos a despachar bastante, gloria a Dios. Sí, sí, bien. Sí, hermano mío. Claro, su ungimiento justamente. Recordemos que David es, en primera instancia, el rey que Dios elige, porque en primera instancia, justamente, el pueblo eligió, queriendo o no queriendo, a un rey, porque ellos empezaron a reclamar, no, quiero rey, 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 dame rey, Señor, todas las naciones tienen rey. Y después Dios le dice, Samuel, no te han desechado a ti, porque recordemos que Samuel era aquel que portaba la voz de Dios. Amén. Y le decía, bueno, esto es lo que dice Dios. Y porque en ese momento estaban diciendo, no, rey, rey, rey. Y también Samuel se sintió capaz triste, porque él es aquel que estaba llevando, era un juez, era el último juez en este caso, antes que vengan los reyes. Y se dieron con la sorpresa, ¿verdad?, de que Dios le dijo, bueno, ustedes no te desechan, Samuel, sino que me están desechando a mí. Y por ende vino Saúl. Amén. Saúl, como bien tú dices, no cumplió. ¿Por qué? Porque justamente su corazón seguramente, y recordemos, mira, Saúl fue ungido, pero no es que pasó el proceso como David. Amén. Sino que Saúl fue ungido y de frente, creo que no dice detalladamente la Biblia cuánto tiempo pasó, pero pareciera que fue ungido y al momento nada más el trono. Amén. Al trono, mató sus, como dice la vaca, y dijo, vamos a salir a la batalla, si no me estoy equivocando. Amén. Porque parece que me estoy yendo a otro tema, sí. Pero eso es lo que pasó, ¿verdad? Y Dios, ¿qué dice? Bueno, me defraudaste. Pero ¿sabes algo que yo creo, en verdad? Es que Dios ya tenía reservado, Dios conoce cada corazón, porque entendámoslo bien, para Dios todos somos importantes. Amén. Pero hay muchas personas que se creen dispensables. Ahora Dios. Quiere decir que se creen dispensables, que sin mí Dios no puede hacer nada. No te equivoques. Saúl pensó que, de una manera errada, que Dios sin él no iba, mejor dicho, que él, que independizándose de Dios iba a poder hacer muchas cosas. ¿Cómo es, no? Que Dios no le quitó. Y es ahí donde Dios manda. Y Samuel tiene miedo. Porque si se enteraba, dice Saúl. Y sí, y cuando vemos, si te das cuenta, el corazón de Saúl ya pareciera veneno en el corazón. Porque Saúl como que pareciera que presentía. Claro, se metió y más adelante vamos a ver cómo Saúl empieza digamos, a confrontarse con Samuel en el acto de que Samuel le dice, ¿qué has hecho? No has hecho lo que Dios dice. ¿Qué pasó? Le dice, ¿no? ¿Qué pasó? No has hecho lo que Dios dice. Pero ahí Saúl, bueno, aceptó. Pero pareciera que Samuel como que percibía. Porque estamos ahorita hablando un poco del tema del ungimiento y por eso cuando Samuel fue a la casa del padre de David dijo, espérense, no le digan nada a Saúl. ¿Recuerdas que más adelante, qué hace Saúl? Mata a todos los sacerdotes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que como que ya Samuel discernía el corazón de Saúl. Por eso el ungimiento de David fue en secreto. Amén. ¿No? Dios puso eso en su corazón. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. Así es. Qué hermoso, de verdad que... Como dices tú, es algo muy cierto, muy cierto. El Señor conoce los corazones. Si bien es cierto, Saúl lastimosamente decidió ese camino, no desobedecer deliberadamente al Señor, contrastar. Jehová decidió con él algo sorprendente. En la palabra vemos, ¿no? En 1 Samuel 16, cómo se unge a David. Así es. Gloria a Dios. En este punto vemos algo muy sorprendente cuando dice la palabra 16 del... uno para adelante está todo, justamente lo que has dicho, que tenía que hacer un ungimiento en secreto. Ahí vino Samuel y se acercaron los ancianos que estaban en Belén, salieron a la puerta, ¿verdad? Y cuando llega ese momento,
ahí pasa ese famoso lugar de la elección, ¿recuerdas, verdad? Sí, sí, sí. Cuando se elige, cuando Isaí trae a sus hijos, y la actitud que tiene él, la forma en cómo da con los hijos, con Samuel, hace notar algo sorprendente con respecto a los demás. Que capaz el cómo trataba, porque recordamos, es un hombre importante el que está llegando a la ciudad. Así es. Yo por lo menos tendría el destino de llevar a todos mis hijos, o sea, no me interesó que uno faltase. Vemos algo interesante en el punto del corazón del hombre, ¿verdad? ¿Qué podemos decir ese entonces, amén, hermano mío? Claro, entendamos, entendamos algo, que Amén. la de Dios toma de lo vil, lo despreciado, Amén. lo que nadie de alguna otra manera piensa que va a hacer algo para avergonzar a los sabios. Amén. Yo creo profundamente que, no sé en qué medida, pero David, aún en su niñez y en su juventud, fue impactado por la historia de quién era Dios. Amén. Porque recordemos que David era un adorador. Él estaba cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad? En el momento que viene Samuel, pero él en su niñez seguramente le habrán hablado sus padres, todo, pero a la par que le hablaban, más vemos el desinterés de su padre, ¿verdad? Como diciendo, no, aquí están mis hijos grandes, y al último no lo tomó en importancia. Basta, como decirlo, ¿no? Claro, porque seguramente su padre era una persona con un pensamiento. Imagínate, si el mismo Samuel, como que siendo un profeta de Dios, y ahorita voy a entrar a esa parte que es interesante, como que titubeó, como que dijo, espérate, Dios, creo que es él, Amén. ¿verdad? Que es el otro. No, porque no sabía quién. Si Samuel estando, escuche, si Samuel estando en la presencia de Dios, como que se te amalió, cuanto más el papá, seguramente que andaba en la carne, capaz no oraba, capaz miraba más por su hijo. Recuerden que en ese momento también vemos que había tiempo de guerra, entonces él pensaba de una manera incorrecta, ¿no? Pero yo veo aquí como que a David lo echaban, ¿no? De menos, de alguna otra manera, le tenían en poco, pero Dios miraba en el corazón, Amén. el corazón de David, ¿no? Como David realmente fue elegido. Y para continuar, a ver, quiero continuar un poquito en esto. Sí, hermano. Es acerca de que cuando vemos que Samuel es un profeta de Dios, que ya tiene intimidad con Dios. Pero aquí nos damos cuenta que el profeta habla y siempre tiene que hablar cuando Dios habla. Amén. Él empezó a elegir y él empezó a guiarse por su corazón. Tenemos que entender. Pero cuando vino la inspiración de Dios, dijo no. Y entendemos, mira, y Samuel no se dejó llevar por lo que decían los padres, ¿no? No, este es, no. Ni bien vino la inspiración de Dios, dijo, no. ¿Tienes alguien más? Porque veo que acá Dios no me dice nada. Y es ahí donde se acuerdan del último, ¿verdad? Pero de aquel que Dios ya había elegido. Y es sorprendente lo que comparativa acerca de que Dios le dio sabiduría a Samuel, porque también en ese momento cuando mencionaste acerca de que claro, los ancianos salieron a ver, porque estaba llegando casi alguien muy eminente para el pueblo de Israel. Él dijo, no digan nada, es un sacrificio a Jehová, ¿no? ¿No? Pero se lo llevó a David y lo ungió a David, ¿verdad? Porque, bueno, eso estaba el propósito de Dios. Bien, gloria a Dios. Amén. Justamente, como bien lo dice, esa palabra que añade Dios, una palabra que trasciende la que le dice a Samuel, no mires a su parecer ni su buena apariencia, mira su corazón, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Es algo muy sorprendente. Justamente de esa manera, como tú dices, cuando él estaba eligiendo por sí mismo, me parece que es el mayor, se ve fuerte, se ve hábil, y justamente llega la palabra y wow. Imagínate, porque cuando Isaí llama al pequeño y todos lo ven, ¿quién esperaría que ese hubiera sido el rey? ¿Quién hubiera esperado que ese hubiera sido el rey? Y ahí vemos el gran pensar que tiene Dios. La palabra no se equivoca. Sus caminos, sus pensamientos nunca son los nuestros. Así hermano. Es. Nunca son los nuestros. Dios ve algo que tú y yo no vemos. Amén. Eso es muy importante. Por eso, amado mío, vemos que llega el momento. Entra David, ¿no? A la casa. Y entonces se da cuenta que es él. El mismo Señor da cuenta, es él. Gloria a Dios. Justamente eso está en el texto, en Isaías 16:11.
Cuando le dice, entonces dijo Samuel, ¿son todos estos tus hijos? Ajá. Y él respondió, no, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos hasta la mesa hasta que venga aquí. Ah, Amén. ya le dio la importancia. Desde ahí, ahí la importancia. Falta uno. Porque Samuel sabía que el Señor lo llevó ahí y ninguno de los presentes era el que escogió. Sabía, tiene que ser el que falta. Amén. También entendamos que el papá Amén. estuvo, el papá de David, Dios. justamente estuvo cuando eligieron a Saúl, creo que sí. Y él también habrá pensado, habrá dicho, no, espérate, a Saúl lo ungieron y rápido rey. Amén. Pero digamos, ¿cómo voy a presentarle a mi hijo pequeño? Amén. Si él pensó que Dios iba a obrar igual. Amén. Por eso que lo presentó al hijo como diciendo, no, pero a Saúl también era medio grande, agarrado. Pero Dios, como dice, vio que primero eligió a Saúl y Saúl como que ya tenía el corazón medio como que no formado. Entonces dijo, vamos a elegir ¿a quién? A alguien para formar el corazón. Porque recordemos también que Dios mira con ojos de águila. Amén. Y es hermoso esto porque Dios a través de Saúl le hace un verdadero rey a David. Amén. Si Saúl rápidamente hubiera sido cortado del trono, No hubiera servido. David no hubiera sido lo que fue. Amén. Porque las pruebas hacen crecer lo que Dios tiene por dentro. Amén. Y eso es otra parte, pero vemos eso, ¿no? Sí. Y sí, continúa. Vamos a entrar a Dios. Es hermoso, como dice justamente ahí. Y bueno, simplemente, entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es, en el verso Así es. 17. Justamente, vemos ahí cómo el Señor hizo hacer su plan. El plan del Señor nunca se detiene. No, Va a estar. Nadie lo para, nadie lo va a parar. No, jamás. Por más que no jamás. aparezca, no voy a tenerlo, el Señor hizo algo sorprendente. Dios es así. Y desde ahí inicia una historia impresionante, ¿verdad? Sí. Una historia de amor, de las desdichas, Así sufrimiento, es. pero era plan de Dios. Por eso, a partir de ese punto llegamos a algo sorprendente. Yo creo que el seguimiento nos sirve un punto importante para llegar a un punto sorprendente, que es una de las mayores pruebas de fe que tiene David en ese entonces. El enfrentarse a un gigante, ¿verdad? Gloria a Dios. Creo que podemos entrar a ese punto, gloria a Dios, para explayarlo, porque creo que el ungimiento nos lleva a eso, porque a partir de ahí es cuando ya más adelante se ha llevado al campamento de Saúl para apacentarla con el arpa, pero Así es. llega un punto más interesante. Vamos a ver, hermano, a ver, ¿qué nos puede Claro, decir? claro que sí, mira. Esto es algo muy interesante porque Rayos. recordemos ya que Saúl ya estaba desechado por Dios, Gloria a pero Dios. aún seguía en el trono. Amén. Amén. Pero David había sido ungido y para que Dios Saúl decía, no, nadie, mi trono ya desechado, porque él sabía que había sido desechado porque había desobedecido a Dios. ¿Amén? Amén. Claro, había sido desechado porque había sido desobedecido a Dios, pero él dice, no, aquí nadie hay. No se entera que fue, digamos, David ungido, nada. Y Dios manda, como dicen, un tormento por la consecuencia del pecado de Saúl. Amén. No es que lo manda un tormento porque, bueno, para que ingreses David, no. Dios no es injusto. Dios le manda a Saúl lo que mereció. Amén. Por pecar contra Dios. Estaba atribulado, atormentado. Por aquel que no tiene la presencia de Dios, anda atribulado. Entonces Saúl estaba ahí asustado, porque recordemos, el contexto de que David empieza a matar a Goliat es que primero Saúl fue atormentado y Dios Amén. manda al adorador a Dios. tocar Claro. el arpa, ¿para qué? Dios. Para que él pueda, ¿no? Amén. Ahora, recordemos Sí, sí, que sí. antes de que David matara a Goliat, él empieza a hablar lo que Dios había hecho a través de él, pero Saúl no sabía nada. David, siendo adorador, también tiene la sabiduría y la unción de Dios, su espíritu, para matar a osos, para matar a leones. Amén. Es poderoso. Y con esa convicción es donde va Saúl y dice, mira, yo en el nombre de Jehová he matado a leones, a todo. Qué importante, mira, acá vemos algo interesante. Jesús le dijo a sus apóstoles, si ustedes no esperan al Espíritu Santo, no me vayan a ningún lado. Amén. En otras palabras, esperen la unción del Todopoderoso. Amén. Porque dice que la unción pudre el yugo, la unción rompe cadenas, y el Espíritu Santo, cuando les tocó a estos hombres de Dios, es donde ellos hicieron un impacto. Cuando David fue ungido,
ya las cosas cambiaron. No era simplemente un pastor, era un pastor adorador, ungido, mata leones, mata osos, mata todo. En este caso Dios dijo, no, no David, para que llegues a ser rey van a tener que pasar 100 tareas. Y la primera tarea, digamos, o sea, la primera tarea es que seas ungido. La segunda tarea es que ahora voy a trabajar en tu corazón a que seas adorador. Amén. ¿Y para qué? Para que cuando vengan los leones, la tercera tarea, mates a los leones. ¿Por qué? Porque después viene la cuarta tarea, matar a Goliat. Y digamos que el punto número 100 es ya ser rey. Amén. Faltaban muchas cosas, ¿verdad? Me faltaban Y mucho. faltaban muchas cosas. Y David, ¿qué hace? Se deja ser, es guiado por Dios. Pero, como usted está diciendo, siervito, soy adorador. Amén. He matado a leones. Me lo voy a comer vivo. A Goliat empezó a darle, ¿no? Porque el diablo empezó a hablar por Goliat, yo te voy a descuartizar, le estaba diciendo. Amén, no, yo te voy a cortar la cabeza, le dijo David. Tú me vas a descuartizar, yo te voy a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque él estaba ungido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano mío. Qué hermoso. No, justamente, esa confianza que tiene David se la ve también en muchos hombres de Dios, que una vez al ser llenos de él ya se dieron cuenta, esa verdad, pues Dios está conmigo, ¿quién va a ir contra mí? Amén. Así es. Gloria a Dios. Es algo muy hermoso porque desde el punto en que inicia, de cómo se presenta este momento, justamente como acabo de mencionar, David tocó para el rey, como la primera instancia, sabiendo aún que, digamos, el peligro que podía ser que él se pueda enterar que él es el rey, ¿no? Porque sí, lo podía matar, o matar a sus padres, a su familia. Así es, lo mataban a todos. Porque Saúl, justamente dicho, Saúl ya no estaba tan bien de la... También en su mente como que estaba... Sí, ya. Pensaba más justamente. Pero ¿qué pasa ahí ese punto? Llega justamente ese gran momento cuando los filisteos se juntan afuera del campamento. Llega y aquí un punto muy interesante porque cuando sale Goliat de la fila de los filisteos, él hace algo, él empieza a blasfemar, empieza a hablar mal del pueblo, empieza a hablar mal de Dios, amén. Empieza a hablar mal de Dios, diciendo, ¿quién de ustedes, uno contra uno, dijo, ¿no? Como diciendo, ¿quién de ustedes sale a pelear contra mí? El que pelee contra mí se será ganado y seremos sus siervos, pero si yo gano, ustedes serán nuestros siervos, gloria a Dios, ¿no? Y justamente, y se empieza a burlar del pueblo de Israel, se empieza a burlar de ellos, sorprendentemente. Ahí es cuando llega David, que según la palabra entendemos que ya había regresado con la casa de sus padres, y su padre le manda provisiones para sus hermanos que estaban en la guerra. Así es. Él va al campamento y ahí escucha esas palabras, escucha a Goliat blasfemar, claro. No, diciendo las palabras. Y él empieza a preguntar, ¿quién es este que está hablando mal del pueblo? Pero se da una sorpresa, que nadie le quería decirle algo, nadie estaba dispuesto a pelear, defender la palabra del Señor. Así es. Amado mío, a ver, ¿qué podemos decir de ese punto? Amén. Gloria a Dios. Ya, gloria a Dios. Bueno, de ese punto lo que vemos es que en primer lugar, como te compartía, ¿no? David tenía una confianza porque ya había visto a Dios actuar y obrar. Y recordemos que David tenía el Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. David conocía de las hazañas de Dios. Amén. David sabía que Dios había ganado la batalla, había destruido la muralla de Jericó. O sea, David, entramos bien, o sea, David era alguien que conocía de Dios, pero también tenía una intimidad con Dios. Amén. Y él dijo, no. Y yo creo que es un celo santo, ¿no? Por las cosas de Dios. David tuvo un celo santo, celo fuerte. Dijo, ¿qué van a hablar así de mi Dios? Amén. Y Dios, es ahí donde él obró. Ahora, ¿por qué es que sale este gigante, todos le tienen miedo? Porque evidentemente, pues, Amén. Aquellos que no tienen intimidad con Dios, miran con los ojos físicos. Amén. Todos los soldados no tenían una clara intimidad con el Señor y le tenían miedo. Pero había un hombre, un jovencito, que tenía comunión con Dios. Este jovencito que tenía comunión con Dios, ¿qué hizo? Tomó la decisión y dijo, no, yo tengo el poder de Dios. He visto a Dios obrar. Y bueno, por eso es que él se lanza, ¿no? Él se lanza porque yo estoy seguro que si él no hubiera visto cómo Dios le ayudó a matar al oso,
Estoy seguro que si él no hubiera visto realmente y no hubiera tenido la fe, no hubiera salido tampoco. Dios. Pero él ya había visto obrar a Dios. Amén. Y pues bueno, imagínate, un oso pesa duro, Sí. un león, o sea, y vemos que él también, Dios empezó a usarlo en la onda, ¿verdad? Amén. Porque él, recordemos, ¿cómo mató al oso? Seguramente no mató con su mano, porque Obviamente no. pero seguramente habrá hecho capaz, Dios le habrá hecho practicar la técnica de la onda. Amén. El león venía, agarró una piedra y ¡pum! Le dio en la frente, ¡pum! Y murió el león. Dios. La historia no lo cuenta así, pero digamos, para que Dios, recuerda que Dios usa una arma afilada. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, somos una espada afilada en las manos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué cosa? Que yo veo aquí que David ya había entrenado, también había entrenado. Pues salió el gigante, tú eres gigante, vestido, pero yo ya conozco, ya sé cómo mi Dios me ha entrenado. Espérate, el oso gordazo y una piedra, Dios usó la piedra para matarlo. No, a este lo mato así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, hermano mío, de verdad, qué hermoso. Justamente acabo de decir algo muy sorprendente. David conocía la palabra. Y más que conocerla, él creía lo que estaba escrito. Así es. Porque muchos que estaban ahí también la conocían, la habían leído, pero él creía que Dios abrió el mar rojo. Así Él es. creía que Dios detuvo el sol y la luna. Él Ah, creía sí. todo eso. Él lo creía. Y justamente, y lo confirmó por lo que está viendo el Señor es real, verdadero. Y ese es un motivo muy claro que dices, quiero defender a mi Señor, ¿cómo se pueden burlar de Él? Pero más adicional de eso, veo que David, como creía la palabra y conocía la palabra, él estaba cumpliendo el honrar a sus padres. Así es. Porque escuchó algo sorprendente. Mire, el 1 Samuel 17:25 dice, y cada uno de los que estaban en Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. A estar en el defensa de Goliat. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y David escuchó eso. Escuchó, habrá riquezas, habrá una esposa, pero yo estoy seguro, conociendo cómo es el corazón de David, le interesó la tercera parte. Claro. La familia dejará de pagar impuestos. Claro. Dice la palabra que sus padres ya eran ancianos, tenían muchos hijos. Oye, mi padre se rompe el lomo todos los días, mi madre también pobrecita tiene que recoger agua. Si deja, y si entendemos un poco el contexto de ese entonces, la paga de impuestos para los pueblos antiguos llegaba inclusive a ser la mitad del salario que podían ganar un día entero. O sea, era duro el 50%. 50, casi 50% inclusive. Que depende de los pueblos, era un poco más, un poco menos, pero puedes entender que ese es el margen, un promedio. O sea, era complicado, había que romperse el lomo para pagar al rey el impuesto. O sea, sorprendentemente, y David sabía esto. O sea, primera razón por la cual defiende la palabra, están hablando de mi Señor. Segunda razón, voy a honrar a mis padres, amén. Miren cómo justa manera, de esta manera, como el Señor siempre pone el camino, porque cuando tú haces caso en la palabra de Dios en una parte, le estás obedeciendo en muchas partes, hermano mío. Así es. Porque el obedecer, estás demostrando amor, estás demostrando confianza. Así es. Y justamente llega el punto importante. Y él pregunta, y justamente ahí, y creo que más adelante hace notar un punto interesante que hace ver cómo quizás el hermano de él le tenía un poco de envidia. Porque cuando David pregunta por el gigante, le dice, ¿qué haces aquí? Yo conozco cómo tú tienes mal en tu corazón y quieres venir a ver lo malo. Lo cual no es verdad, porque David vino ahí no por querer ver, sino porque su padre lo envió a traer comida. Gloria a Dios, o sea, justamente, o sea, que escuchó justamente el mayor, que era Eliab. Así es. Y le dice, y vemos un punto importante, Eliab también tenía en su corazón, ¿qué cosa? Yo quería ser el ungido, amén. Yo quería ser el grande. ¿Y qué pasa aquí? Lastimosamente vemos un punto importante. Lo dolorosa que es la envidia, porque más adelante vemos cómo lastimosamente termina Eliab muerto por Saúl, por traicionar a su familia, por un puesto alto. ¿No? Sí, así es. Yo siempre, muchas veces le he comentado, yo tengo 3 hermanos pequeños. Amén. Si algún día él consigue algo más grande de lo que yo puedo hacer, yo me voy a enorgullecer, me voy a alegrar, me voy a contentar. ¿Cómo voy a envidiar si es familia, sangre y con sangre? Es un punto muy importante cómo enseñar la palabra. No solamente una parte, sino muchos. Es la maravilla de Dios. No uno, sino muchas cosas. Enseña como una sola parte. Amén. Gloria a Dios. Por eso creo que podemos llegar
al momento cuando David se presenta ante el gigante, gloria a Dios. A ver, cuando lo encara y le dice, tú vienes delante de mí, ¿no? Con lanza, con jabalina, con espada, pues yo vengo a ti con palabra de Dios. Amén. Esa declaración es muy sorprendente, porque no sé si alguna vez te has imaginado un chiquito diciéndole eso a un grandote. Así es. Es algo maravilloso. Cuánta confianza, cuánta fe plena tenía depositada David en su Señor. Porque él entendía que él no pelearía el Señor por él. Amén. Pero Dios. Amén, hermano. En ese momento, cuando David está ahí, podemos decir de que a él lo movía el creer, la fe. ¿Usted qué me diría? Entonces, la declaración que da, la forma que habla, dígame. Justamente, sí, dígame. Él dice una palabrita, amén. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios. Aleluya. Aleluya. Hay una parte en la Biblia donde dice, amén, Jehová va delante de ti, amén, como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Amén. David, recordemos que se escribió los salmos. Gloria a Dios. Porque David, claro, fue alguien que empezó a escribir los salmos. Pero David muestra después los salmos, pero él también cantaba sus salmos. Amén. Que seguramente no estará en la Biblia, pero en su juventud tenía su arpita. Gloria a Dios. Y cantaba seguramente sus salmos, porque recordemos, cuando había alabanza, había victoria. Amén. En los tiempos de la guerra, en Jericó, ¿qué hicieron? Los sacerdotes fueron adelante. ¿Ah? Amén. Y después griten, ¡ah! No tuve la victoria. O sea, había adoradores. Amén, amén. Y David tomó la decisión de eso, yo creo, como tú me preguntas. Sí. Fe, claro que tuvo fe. Amén. Y todo radica en la intimidad con Dios. David, amén, yo considero que él ha sido un hombre que tenía intimidad con Dios, porque aquel que está de rodillas frente a Dios, como dice ese dicho, un proverbio, un dicho, está siempre de pie frente a los problemas, a las dificultades. Entendamos bien que cuando uno va a la presencia de Dios, uno mira con los ojos de Dios, habla con la boca de Dios y oye con los oídos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un problema, pasó por los oídos de David. ¿David qué dijo? Dios, cuando hay un problema, ¿qué hace? Tranquilo. Amén. Dios mira el problema, se asusta, no se asusta. Amén. ¿Y Dios cómo habla? Habla victoria. Entonces, prácticamente David fue apoderado, como decías, por la fe para poder contraatacar, amén, y hacer daño a ese enemigo que, si bien es cierto, iban a traer muchas muertes. Y qué tremendo es esto. ¿Verdad? Me alegra mucho. Y bueno, eso es lo que te puedo compartir. Amén, gloria a Dios, hermano mío. Es precioso, simplemente es precioso, gloria a Dios. 2 veces, por decirlo así, David declara esto. Una ante el rey, otra ante Goliat. Yo no sé cuál es peor para gloria a Dios. El rey que me puede matar, Goliat que me puede matar. Pero ya diciendo, Señor, fuese león o fuese oso. Y 1 Samuel 1:26. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército valiente de Dios. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. También me librará de las manos de este filisteo. Justamente como te has dicho. Ahora, amén, veamos aquí esa palabrita, un amén, paréntesis. Él incluyó a todos en la batalla. Amén. No tuvo corazón orgulloso. Dijo, porque se está metiendo contra el ejército, le incluyó a todos. Amén. No se está metiendo hay muchas personas que dicen, pues te metes conmigo, soy el hijo, el ungido de Dios. No, él sabía que por dentro que era ungido de Dios, pero también Dios que dijo, no, él se está metiendo con nosotros, todo Israel, somos el ejército de Dios. Continúa, cierto. No, gloria a Dios también, justamente. Y demuestren como ese texto, la humildad que tenía. Nos está agarrando a todos, hermano mío. Cuando llega ahí, cuando se presenta ante Goliat, le dice la verdad. 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. El Dios de los escuadrones de Israel, como dices tú, engloba a todos. No se dice, mi Dios, no. El Dios de todos nosotros. Gloria a Dios, justamente. ¿A quién te has provocado? Y bueno, le dice, Jehová te entregará en mi mano, yo te venceré, te cortaré, te derramaré los cielos, gloria a Dios. Y todos sabrán que hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Qué hermoso. Y sabemos lo que sucede.
le bastó una pedadita solamente para desmayarlo, le corta la cabeza y gloria a Dios, así se hace justamente demostrando cómo el Señor de lo débil hace fuerte, gloria a Dios, amén. Qué hermoso, hermano mío, qué hermoso justamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que a partir de este punto ya podemos pasar a lo siguiente, porque sabemos lo que sucede. Como resumiendo aquí, como estamos con 2 puntos puntuales, ¿no? De lo que del tema. Puntos así prácticos. Quiero decir, puntos prácticos justamente. Sabemos lo que sucede después de ahí, ya David es alzado en gloria, gloria a Dios. Podemos hacer podría hacer un breve resumen, ¿no? De lo que sucede más adelante ya para pasar a ese momento sorprendente de cuando él recibe la corona, a un punto. ¿Amén? Cuando recibe la corona. Sí, no digo. Claro, como un resumen de qué. Sí, un resumen de aquí para adelante, para no adiós. De aquí, bien. Bueno, de aquí es evidentemente que después de tal hazaña, Saúl hizo lo que haría cualquiera. Amén. Ve que si tú ves que hay un trabajador que te trabaja bien, le contratas. Si ves una persona que vende carro y él te vende carro con un montón, digo, no te vayas, le das el sueldo. Como dice, y David Saúl dijo, no, este es un guerrerazo, no me lo lleves a su casa, te quedas conmigo para siempre. Gloria a Dios. Aparte de que eres que me botas los demonios, me ayudas con esto. Con la lira. Porque recordemos, el ser derrotado en tiempos antiguos era mucho sufrimiento, porque no mataban a uno, mataban a miles. Amén. Y pues él era, ¿no? David, un líder realmente que justamente con esa, la gracia de Dios empezó a traer victorias tras victorias, victorias tras victorias, y es ahí donde antes que suceda de que Saúl tiene celos de David, pues gloria a Dios, David y Jonatán como que se unen como amigos. Y mira, y Jonatán vio la gracia de Dios en David. Adiós. Y mira cómo Jonatán nos dijo, porque Jonatán era para que sea el rey. Mira, y David no solamente era para que Jonatán tenga celo de David, sino que David tenga celo de Jonatán. Porque recordemos que Saúl, su heredero era Jonatán. Directo, claro. Y David no dijo, no, este es el heredero, voy a hacer yo más. No, él siempre esperó en Dios. Amén. Siempre David esperó en Dios. Y evidentemente vemos, como tú dices, para hacer un resumen, justamente, que Saúl, tiene celo de David, lo quiere, como dice, ya matar, le hace una trampa. Después de eso ya David con Jonatán hacen una promesa, no, yo voy a estar, mira, Jonatán tenía para entregarlo a David. Amén, gloria a Dios. Pero Jonatán a oculta le dice, no, David, yo te voy a dar la señal, ¿no? De las flechas, todo. Corre. Hay justamente ese punto es bastante bueno. Ahí en ese recorrido que estamos llevando, ahí vamos a frenarnos un poquito, porque esa amistad que tienen los dos es una amistad que es difícil de conseguir hoy en día. Muy difícil de conseguir hoy en día. Y más cuando de por medio hay logros, dinero. Amén, gloria a Dios. Saben que la envidia. Justamente, es muy difícil. Pero la palabra de Dios es muy cierta, como dicen Proverbios, ¿verdad? ¿No? El que tiene un amigo, justamente, más vale el amor de un amigo, porque es como un hermano en tiempo de angustia. Un hermano a veces. Gloria a Dios. Es muy hermoso, justamente. Y bueno, eso, como te compartía, ¿no? Saúl trata de matar a David, pero después, aún el mismo Saúl se da cuenta que Jonatán quiere más a David. Saúl, ¿qué está pasando? El Saúl le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te das cuenta que te va a quitar la corona? No, él sabía. Le hace la promesa. Tenía para entregarle a Jonatán, pero no lo entrega. Ve, y después de eso, pues, como dice, David sigue huyendo de Saúl. Saúl, al querer encontrarlo a David, comete desgracias de matar a los hombres de Dios. Eso fue algo. Y mira cómo es que Dios, de alguna otra manera, claro, lo permitió. Porque Dios, esa es la voluntad permisiva de Dios. Porque siempre los propósitos de Dios son sobrenaturales y de carácter eterno. O sea, los sacerdotes murieron siendo fiel a Dios. Están con Él. Dios prácticamente es como dice, los tengo más rápido.
Amén. Gloria a Dios. Ya están conmigo. Perspectiva ¿no? grande que la nuestra, justamente. Así es. Amén. Entonces, Saúl mata a los sacerdotes en Nob. Después David se queda en la nada, Amén. porque lo están persiguiendo, Gloria a Dios. ¿no? Y se queda en la nada. Pero ahí vemos también que en eso que David está siendo perseguido, tiene oportunidades para matar a Saúl. Y justamente si te das cuenta, en cada parte de la Biblia uno se da cuenta del corazón de David. Sorprendente, ¿verdad? Se da cuenta del corazón. Por eso que Dios decía, este es hombre conforme a mi corazón. Amén. Porque en vez de odiar, ama. Amén. En vez de guardar récord, perdona. Gloria a Dios. Este es conforme a mi corazón. Porque Dios, recordemos, la palabra dice que Dios sacó al pueblo de Israel para poder, ¿qué cosa? Ver y probar qué había en su corazón. En su corazón había duda, enojo, cosas que, bueno, habían sido pegados de Egipto. Pero igual, Dios le hizo pasar por este valle de pruebas, de sombra, de muerte, de persecución, para probar qué había en su corazón. Y en su corazón, ¿qué hubo? No tocar el ungido de Dios. Él estaba ungido también. Amén. Y cualquiera podría pensar en su lugar, Dios me lo puso en mi mano, porque justamente creo que paje de guardias, ajá, o el que le acompañaba, le dijo, David, Dios lo ha puesto en tus manos. en tus manos. Mire, imagínate, mátalo ya. Mátalo. Y mira el corazón de David, que dice que cuando cortó solamente su vestidura se turbó. Imagínate un David que hubiera cortado la cabeza a Saúl, hubiera vivido atormentado. No. Porque David siempre vio que Dios peleaba por él, no él. Amén. Entonces, es ahí donde David, ¿no?, lo perdona a Saúl en Engadi. Gloria a Dios. Y bueno, después vemos también la historia de Abigail, ¿verdad? También lo perdona en Sifa también. Claro, Sí, dos veces lo perdona. Maravilloso, ¿verdad? Dos veces lo perdona. Dos veces lo perdona. Es sorprendente porque Saúl Amén. no tiene palabra. Gloria a Dios, no tenía palabra. Era... Dijo, no, ya no te voy a buscar, y después lo sigue buscando. Amén. Pero en la segunda, como que ya Saúl se dio por vencido, dijo, no, él no me ha matado. Ya como que le cae un baldazo de agua fría porque dijo, es como que diciendo, no, tú mereces ser rey. Pero bueno, Ujú. ¿no? Después vemos la historia de David y Abigail, ¿verdad? Abigail era una mujer muy, claro, una mujer muy sabia. Amén. Amén. David no tenía por qué cuidar las ovejas, en este caso, de este hombre llamado, a ver, ¿cómo se llama? Nabal. Vale. Ujú. No tenía por qué, pero él... Y ahora nuevamente vemos la humildad de David cuando manda a sus siervos. Gloria a Dios. A Nabal le dice, mira que tu siervo... A Nabal le está diciendo, yo soy tu siervo. Amén. Imagínate, ¿no? Gloria a Dios. Soy tu siervo, Nabal. Y aún así, todo, le dijo, mira, yo he cuidado tus ovejas. Nabal tenía, digamos, tenía muchas ovejas, tenía miles de ovejas. Sí, tenía una cantidad sorprendente. Gloria a Dios. Y dijo, él, capaz, tampoco no era alguien que decía que robaba. Gloria a Dios. No, él decía, no, cuídale, sus soldados, no le cojas nada. Y dijo, ni una oveja te ha faltado. Amén. Como diciendo, no, yo he cuidado tu rebaño, por favor, si te fuera, no, ayúdanos, danos de comer, queremos comidita, por favor. Amén. Le dijo, no, queremos comidita. Pero Nabal, como era un Estaba hombre, escapando, en su mismo nombre, como le dijo Abigail, era necio, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. David toma la decisión de decir, que este hombre es malagradecido. Pero una vez más, Dios usa. Mira, David no se quiere manchar el corazón matando a Saúl. Ujú. Y Dios usa el corazón de Abigail y sus bocas para que David no manche su corazón con la vida de Nabal. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, Gloria a Dios. y Dios sabía que él iba a tener razón porque Abigail, Dios usó a Abigail para que hable cosas que le hicieron entender, tiene razón. Y Abigail, recuerda, no fue vacía, con las manos vacías, le dio. Amén. Y Dios, evidentemente, dice que después de una semana de que Abigail le habló, ¿no? Le dijo, mira, Dios hizo justicia. Amén. David no mató a Nabal, Dios mismo lo mató. Gloria a Dios. ¿Por qué? Justamente.
porque Dios es justo, ¿no? Amén. Así es. Gloria a Dios. Hermano, Seguimos. qué sorprendente, de verdad. Gloria a Sí, Dios. sí. Y hay más historias. Y Claro, resumimos. claro, es inmenso. La Sí. historia de David es amplia, es amplia, es Sí. amplia. Pero lleguemos a punto, digamos, de que es coronado. David, bueno, tú sabes que en ese momento también, bueno, ¿qué habrá pasado? Se hizo el loco, ¿no? Frente a los filisteos, Gloria a Dios. para que no lo maten. Para que no lo maten, hizo loco. Lo iban a matar. Justamente. Se hizo loquito, pero bueno, y por dentro iba matando, porque eran los enemigos de Dios, él lo sabía. Amén. Él lo sabía. Después de eso, ya lo peor que hizo Samuel fue que hizo. ¿Y Saúl? Disculpa. Sí. Amén. Lo peor que hizo Saúl, tienes razón, no fue Samuel. A veces no se olvida. Sí, amén. Es ir a la divina de Endor, ¿verdad? Claro, gloria a Dios. Ahí ya fue algo que Dios eso lo prohibió. Pero eso, bueno, hay un misterio ahí porque dice que subió Samuel, bueno, eso es una parte muy extensa. Un día también podemos explicarlo, pero vamos al punto. Sí, vamos al punto. También porque David también se pone a trabajar para el rey de los filisteos también. Así es, se pone. Y le da victorias, le da tierra, ¿verdad? Sorprendente, Sí. justamente. Pero todo realmente para sobrevivir y todo era plan de Dios. Todo era plan de Dios. Todo era plan de Dios. Amén. Y bueno, Justamente. los filisteos desconfían de David porque van a la guerra con Saúl y dijeron, no, va a ser que te voltees. Y evidentemente yo creo que si los filisteos, Ujú. escuchen, si los filisteos, siervo, iban a la guerra con David, Ajá. David lo iba a dar la vuelta. Sí. David no iba a matar a sus hermanos, No, jamás. no, David hubiera dicho, no. Sabiendo el corazón de David, nos adelantamos un poco y volteamos y ¡fra! Lo matamos. Porque es así, David no hubiera hecho así. Amén. Pero como Dios sabía que ahí iba a morir Saúl, Saúl. Dios, como dicen, mueve permitió. todo, no te metas, David, porque ya llegó tu tiempo. Después de años, más de creo que 15 años después de ser ungido. Escapando. Así es. Escapando, regulando, tiene Así que buscar es. comida. Muere Saúl, muere sus hijos. Ahora, acá hay algo muy interesante, que David, recordemos que primero, antes de ser rey de Israel, fue rey de Judá primero, Amén. porque su hijo de Saúl, como que se subió al trono, Amén, justamente. su otro hijo, porque Jonatán también murió. Sí, murió. Y quedó uno en el campamento que Quedó se uno. fue, claro. Pero David tampoco no lo mató a su... ¿Te das cuenta? O sea, ahí vemos más corazón de David. Gloria a Dios. Y a los que mataron al hijo de Saúl, Ajá, él lo mató. él lo mató. Solitos se han condenado, mueran, Gloria a Dios. ¿no? Y bueno, David, Pero aún así eso fue obra de Dios, justamente. así es. Sorprendentemente. Así es. Dios cuidando el corazón, no manchándole. Pero aquí hay algo interesante porque Dios también le dice, ¿no? Eso es conforme a mi corazón, pero también cuando vemos el punto, nos adelantamos un poquito, cuando David quiere hacerle el templo a Dios, Dios le dice, no, tú eres conforme a mi corazón, pero has derramado mucha sangre. Amén. No puedes hacerme, ¿no? O sea, qué interesante, es un misterio también Gloria a que Dios. se puede ver. Y bueno, después de eso vemos el tema de, ¿no? David empezó a ser rey. Amén. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Justamente, él primero, como dices tú, él es proclamado rey en Judá. Amén. Ajá. Es proclamado rey en Judá. Y aquí pasa un punto, como dices tú, el hijo de Saúl llegó a ser rey de todo lo demás, o sea que el pueblo se dividió. De los 11 tribus. Amén, se dividió. Judá de esas tribus, justamente. Una Así división es. en ese entonces. Segunda de Samuel, ya, pues no. Los Así es. 4, dice, vinieron los varones de Judá y le eligieron allá a David por rey sobre la casa de Judá. Y le dieron aviso a David diciendo, los de Jabe de Galat son los que sepultaron a Saúl. Ahí David es coronado, ahí se hace rey, y a partir de ahí es cuando íbamos lastimosamente, porque después se ve como Abner, el antiguo general de Saúl, es el que lleva al hijo de Saúl, el reino, Así es. pero lo tiene como una marioneta, porque el que hacía las cosas era Abner, o sea, él era como un malvado justamente que manejaba al rey a su antojo para que, como decir, gobernar, ¿no? A través de él. Pero sorprendentemente, pensemos justamente ya, la hora sigue avanzando, Joab, que era familiar de David, le da muerte a Abner, y llega un punto sorprendente, cuando él por fin se hace rey ya de todo, ¿amén? Tremendo. Justamente, fuerte. Tremendo. Y lo sorprendente es que David ya en ese entonces, como que ya él dejó de hacer cosas, porque todo empezó a pasar por sí mismo. Porque Joab mató a Abner, los propios hombres, que no era David, mataron al hijo del rey, o sea,
Dios empezó a hacer la obra. Ya, Así diciendo, es, ya, así es. justamente ese punto sorprendente ya llegó el momento. Diciendo, ya el Señor hizo que su palabra se diera porque ya era la hora, ya era el Así momento. es. Amén. David esperó, ¿no? Ese Justamente. tiempo. A partir de ese tiempo ya. Es proclamado rey y pues Gloria a bueno, Dios. es donde Amén. empieza a gobernar. Gloria a Dios. Y creo que ahí entramos al tema de El tema fuerte. su caída, Su ¿no? caída. La caída de David, Sí, y amén. fue una caída muy, muy dolorosa para Dios. Dios. Recordemos que Dios, la misma Biblia dice que no puede ser tentado por el mal. Amén. Dios no es que Él preparó la caída de David. No. Dios no preparó la caída de David. Amén. David, Dios le dio, bueno, como dice, ¿no? Todas las mujeres, y se fijó en una mujer que no debía fijarse. Amén. Pero justamente, ¿por qué? Porque no fue a la batalla. Y ese es el problema de muchos. Amén. Una de las batallas, decía un siervo de Dios, que ese día tenía mucho trabajo que hacer. Entonces, tenía mucho por qué orar. Ahora capaz en ese entonces, las batallas se libraban en las batallas, en las guerras, donde Amén. iba David. Pero ahora, las batallas se libran y las tentaciones se libran de rodillas. Amén. Cuando uno no está en ese ambiente, pues va a correr el riesgo de lastimar a Dios, ¿no? Y bueno, proclamado rey David es, David toma la fortaleza de Sión, bueno, vienen los hijos de David, David derrota a los filisteos, David intenta llevar nuevamente el arca a Jerusalén, Me consigue. trae el arca a Jerusalén, Amén. interesante, Dios. y después hay en el capítulo 7 de 2 de Samuel, habla acerca de que Dios, ¿qué pasa? Habla con David, Amén. así como habló con, más adelante, Salomón, Te amo. y le dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, Amén. porque Jehová está contigo, ¿no? Amén. Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí Dios dice que Dios tuvo un pacto, Amén. un pacto con Dios. Y Sí, pues fue lo- Dios miró el corazón, yo creo, de David. Dios lo pesó. Y es ahí donde, digamos, David, ¿no? Como compartía, quiso hacer el arca de Dios. Pero bueno, Dios también pone una traba y dice, no, tú no lo vas a hacer. Gloria a Dios. David extiende sus dominios. Y acá vemos otra cosa antes de la caída. Vamos a ir a la caída de David. Sí, ahorita vamos a Antes entrar. de la caída de David, que David también nuevamente se da a notar su corazón. Amén. El hijo de su hermano, Gloria a Dios. no de sangre, pero hermano de corazón, Jonatán, Mefiboset, Mefiboset. está lisiado. Gloria a Dios. ¿Pero qué hace? Le devuelve todas las tierras, Gloria a Dios. no lo mata Amén. y lo hace sentar a su mesa. Su mesa. Amén. ¡Qué honra! Es una obra tremenda, hermano. ¡Qué honra! Y Dios lo vio. Ujú. Y por eso es que yo creo profundamente que Dios sopesó el corazón de Dios para cuando vamos a ver la caída de David. Dios miró todo eso y es porque Dios es Dios en su soberanía, porque Él es todopoderoso, que toma la decisión de perdonar la vida, porque David tenía que haber muerto. Ujú. David tenía que haberlo apiedrado, porque la Biblia dice que el mismo pecado que comete el pueblo, así como es juzgado el pueblo, será juzgado el sacerdote, será juzgado el rey. Y si David se metió con una mujer de su prójimo, tenía que ser apiedrado. Pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces pasa lo que no tiene que pasar, comete esta triple desgracia, se vuelve un homicida, se vuelve un adúltero, se vuelve, y Natán viene. Ese es Dale la interesante, palabra, ¿no? gloria a Dios. Algo muy hermoso de lo que compartimos aquí es que toda la historia de David nos muestra cómo es su corazón, ¿verdad? Cómo actúa él, cómo ama a Dios. Así es. Es sorprendente por qué justamente ese momento él decide actuar de esa manera tan extraña, tan contraria a todo lo que ha demostrado. Es muy interesante. Porque ve a Bexabel, pero yo sé que David era un rey, él tuvo lujos, él vio más mujeres en toda su vida, Claro. eso es algo claro, pero ¿por qué con ella específicamente? ¿Qué cambió? A veces se dan estudios como por ejemplo que pueden a pesar de que él se conoció con ella hace mucho más antes y ya tenía sentimientos por ella y eso me marcó, es una teoría que ponen por otros textos. Claro, eso es una... Sí, es una forma de decidir, porque es extraño, como te digo,
que le nazca de esa manera tan repentinamente, ¿verdad? Es muy extraño, pero justamente él no estaba haciendo lo que... estuvo como en sociedad, no estuvo manteniéndose haciendo cosas activas, pero aún así es sorprendente. Pero de una u otra manera, eso se convirtió en necesario. Y eso, el que Dios lo haya perdonado, era también necesario. Porque entendemos que de la raíz de David, de la semilla de David, descendería un día nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él no podía morir, hermano mío, no, por lo menos hasta que ya haya dejado las cenizas que se necesitan. Así es. Entonces, y viene de Salomón. Pues. Por gloria a Dios. Por eso, hermano mío, es muy importante. Creo que también me tocaste un poco el tema de dónde está Mefibosé, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Del hijo de Jonathan. Sorprendente cómo él, una vez que ya ve en ese entonces, cómo toda la situación ya se había calmado un poco, ¿él qué haría? Él dice, vamos a construir más templos, vamos a construir más casas. Mejor no, dice, no, primeramente, ¿acabe alguno de la casa de Saúl para que yo pueda darle gracia, darle misericordia y amor de Dios? Es lo primero que piensa, No, todavía no agradecer al pueblo, no. ¿A quién le puedo ayudar más? Así es. Es lo primero que tiene en su corazón. Y ahí hay uno que lo llama, lo sienta en la mesa. Ese hombre, Mefiboset, ya estaba, el pensamiento que tenía de él mismo era tan bajo que decía, Señor, ¿quién soy yo? Soy un perro de la calle para que me des tantas cosas. Y David le hace ver justamente de que el amor que le tenía a su padre, ese amor fraterno, como de hermanos, es lo que le permitió. Esa restauración es justamente como hace ver el rey que llama al hijo diciendo, hijo, ven a comer a mi mesa. Así es. Hermoso. Gloria a Dios. Es una marca perfecta como Así es. hace Dios, porque Dios nos recoge de afuera, siendo el rey, y nos pone un día a comer con su hijo. Y más conocemos que lo que se viene más adelante. Tremendo. Maravilloso, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano mío. Bien. Justamente, y vamos con el punto que me dijiste, vamos con Natán, ¿verdad? Justamente, como decías, ahí cuando Natán se le presenta a David y le trae la palabra de Dios. A ver, creo que nos ibas a compartir ese punto, ¿verdad? Claro, es importante porque Dios empieza a hablar a través del profeta y empieza, siempre Dios teniendo esas profundidades. Amén. Y haciendo entender de una manera poderosa, porque él empieza a contarle como una historia, como un caso, ¿no? Porque el rey le venían a presentar muchos casos, le dicen, mira, bueno, todos saben la historia, que Natán le dice, hay un hombre que tiene solamente una ovejita, pero había un hombre que tenía 1000 ovejas, y viene un invitado, y el hombre que tiene 1000 ovejas mató la oveja que tenía solamente el hombre. David, bueno, se enoja, dice, ¿quién es ese hombre? Y después, ya sabemos, le dice, tú eres ese hombre. ¿Ah? Y Dios empieza a exhortarle, tú que has hecho esto. Y entendamos algo muy interesante que ya desde ahí es donde Dios prevé la salida de David porque él se humilla. Dios le dice, ¿por qué has hecho esto? 3 cositas te esperan. A ver, ¿qué eliges? Y ahí es donde empieza, ¿no? Empieza la tristeza de Amnón con Tamar, o si no me equivoco Amnón con Tamar, y todo eso, y es ahí donde Tamar es ultrajada, Absalón mata a su hermano Amnón, y después, bueno, ahí para resumir la historia se subleva, ¿no? Se hace creer bueno, David lo trae, porque Absalón, entendamos algo, ¿por qué nacían de hermoso parecer? David era agraciado. Amén, sí, y él se casaba con mujeres agraciadas. Entonces Absalón salió recontra agraciado. Hermoso, dice que hermoso parece un príncipe, ¿no? Y sabía, ¿no? Y como la persona del pueblo que venían a consultar a David, bueno, no podía ser consultado por David, el Absalón ahí se paraba. Y no tenían discernimiento también para saber que realmente estaba envenenando su corazón. Era Absalón es como un ejemplo de lo que fue Satanás, ¿no? Digamos en el cielo, que empezó a envenenar para rebelarse. Y bueno, evidentemente se rebelaron. Después de eso, bueno, muere Absalón, ¿no? Muere porque justamente se quiso rebelar contra su padre, y Dios, pues la Biblia dice que
honra a tu padre y a tu madre, ¿no? A Salomón sabía eso, no le importó. Se quiso sublevar contra su padre. Su papá en ningún momento le hizo nada. Pero como es el enemigo, no juega a ser diablo. Y pues, bueno, eso es lo que podemos ver. Gloria a Dios. Que hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que vienen. Y es así, David. Sí, es triste, es muy triste Después esa ya parte. va a una guerra, casi lo matan, ¿no? Amén. Lo matan y dice, no, ya nunca más sales a la guerra, porque él ya era para que salga ese día a la guerra con Betsabé, mejor. Pero sale a la guerra más ancianita. Él dijo, no, ya mejor voy a la guerra, porque capaz caigo con otra chica, capaz de haber pensado. Pero después de eso, Sentía mal. ¿No? ajá, después de eso ya, ya como más o menos culminando, es que ya le nace, ¿no? El segundo hijo, porque el primer hijo con Betsabé, Dios le quita la vida, ¿no? Amén. Y pues ahí nace Gloria a Dios. Salomón. Y en esa parte, digamos, podemos un poquito profundizar lo que David le dice a Salomón. Amén, amén. Solamente te quería añadir esa parte que me dijiste, a partir de cuando llega Natán y le habla a David, y ahí vamos y llegamos al mismo punto juntos. ¿Qué pasa, no? David, además del adulterio, comete el homicidio, ¿verdad? Mata a Urias. Bueno, sabemos, Dios le da justamente el veredicto que lo podemos resumir en de tu casa se apartará la paz, ¿no? De espada nunca faltará en tu casa. De ese día David nunca tuvo paz para él antes, sufrió muy fuerte. Pero ¿qué pasa? La palabra es sorprendente cuando nos menciona que Amnón, pese a que no parecía interesarle el reino, David lo tenía por encima que Absalón, que sí le gustaba más las cosas del reino. Wow. Entonces esto, desde ese punto ya generaba en Absalón, ¿qué cosa? ¿Por qué papá, yo soy más apto que él, ¿no? Pero David decía, no, es el primogénito, o sea, él tiene que ser el rey, pues ser el primogénito, ¿no? Pero en Absalón sabía mejor capacidad. El mismo sacerdote que los enseñaba a los dos le decía, David, Absalón tiene mejor capacidad de rey. Y David decía, no, es Absalón porque es el mayor. Desde ahí ya habría un poquito, justamente. Pero ¿qué añade? Porque a Absalón lo mueve un hombre, que es el Aitofel. Así es, Aitofel. Y Aitofel no era malo. Él era uno de los valientes de David, era Así uno es. de ellos, pero lo que hace David lo perjudica a él tremendamente. Él era padre de Elián y Elián era suegro de Urías. Básicamente, al morir a Urías, dice la palabra que al morir también muere Elián. El señor Aitofel pierde a su hijo, pierde a su yerno. Es un hombre sin descendientes. David lo dejó sin descendientes por su error. Se llenó de cólera, se llenó de ira, se llenó de enojo y prometió, ¿qué cosa? Vengarse de David. Ahí vemos el problema de qué? De no saber perdonar. Sí. Justamente no saber perdonar. Lo que genera. Él fue un poco del veneno que le metió al salón. Él metió la idea. Fornica con las mujeres de tu papá. Así es. Haz tal cosa. Pero no justamente ese punto, hermanos míos. Llegamos justamente a esto. Ya se mueven las cosas como se mueven. Absalón se subleva sobre David. Y bueno, pues llega hasta el punto, inclusive cuando ya en la última guerra que se dan, ya se le da muerte a Absalón y ya aparentemente en ese punto ya podemos decir David puede descansar un poquito, descansar, porque se le han muerto los hijos, se le han muerto el primero, el segundo, su hija fue ultrajada por su hermano. Descansar es un poco como decir, por lo menos descanso algo, porque estoy destrozado por dentro. Hermano mío. Triste, duramente. Pero vemos algo muy hermoso. Dios lo ama. Dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Así es. Amén. Así David es. se portó mal. Dios ¿cómo está este punto? No lo mató porque lo amaba como hijo. Así es. Pero le metió su chicote. Tienes que aprender que esto no se repite. Y eso lo vamos a ver en muchos hombres de Dios. A quien Dios les mete fuerte el chicote para que vean que tienen que entender, pero Dios los ama con corazón como los ama a ti y a mi hermano mío. Así es. Y bueno, pues tiene su segundo hijo, Salomón. Y ahí llega algo muy hermoso, porque David le dedica unas palabras finales muy preciosas, ¿verdad? Unas palabras que trascendieron en él, que seguro que todo el tiempo que él estuvo, lo guardó en su corazón y estuvo justamente en eso. Creo que estamos hasta el 1 Reyes 2, del 1 al 9, ¿no? Cuando le habla al Señor a David. Aquí lo leo y creo que ya tú ya tienes la palabra final. Claro. Amén, Dios, dice. Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo:
Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera en que escrito está la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en trono de Israel. Tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus cabas al sol en paz. Gloria a Dios. Vamos a destacar un punto muy hermoso, sorprendente. Es entender, desde aquí ya le da un punto impresionante diciendo, tú harás conforme a la sabiduría. Eso impactó en Salomón, porque lo primero que le pide es sabiduría. Amén. ¿Y por qué? Papá me lo dijo, ¿verdad? Así es. Un hijo que a veces papá dice que es lleno de bendición, ¿no? Así es. Dios. ¿Qué podemos hacer, hermano mío, en este punto tan hermoso que le da David a él? Gloria a Dios. Amén. Amén. Claro que sí. Gloria a Dios, claro. Claro, ahí vemos que David, ¿no? Empieza a compartirle a Salomón lo que él tenía que hacer. Y es hermoso porque vemos ya el término, mejor dicho, de la historia de David. Amén. Vemos que él empieza a hablar, como bien lo dices, ¿no? A Salomón, a darle conceptos. Amén. Pero también vemos aquí que Dios pone en el corazón de David que tiene que hacer justicia. Amén. En este caso con Joab, ¿no? Sí. Y más abajito, en el 6 habla algo muy bonito, el 7 también. Amén. Mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. Mira, ahora se acuerda, mira, él de vuelta a su corazón, como que no le gane ese corazón noble. Que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. O sea, en otras palabras, le ayudaron, ¿viste? No, nunca te olvides de ellos. Amén. Nunca te olvides de ellos. Interesante, ¿no? Y bueno, ahí le da más indicaciones, y pues evidentemente yo creo que Salomón estaba mirando mucho a su padre, porque recuerda que nosotros seguimos, Amén. Más que las palabras, lo que uno es, Amén. lo que uno hace. Entonces se dio cuenta Salomón y bueno, hizo, ¿no? Conforme a lo que su padre le ordenó, ya le dio ese consejo David, y Salomón pues fue un rey muy sabio. Amén. Pero como dices, pareciera que en el camino, y es otra historia, ¿no? Gloria a Dios. Otra historia. Gloria a Dios. Pero lo que yo aprendo, y puedo sacar un resumen de todo esto, es que Dios trabaja con un corazón que quiere Amén. realmente ser formado por sus manos. Y Amén. lo que yo puedo entender de cada etapa que hemos visto y a cada persona, ¿no? que bueno, nos ve o nos ha oído en este momento, Amén. es que Dios está buscando corazones que se dejen formar por Dios. Recordemos que David fue alguien que no le dijo no a Samuel, le dijo está bien, úngeme. Y después Dios empezó a ¿qué cosa? A capacitarlo. David no sabía cómo iba a ser su vida después de ser ungido, pero David sí sabía que Dios sabía lo que iba a hacer y él confió en Dios. Y pues aprendemos, ¿no? de esto, también aprendemos de que hay que ser leales, así como David fue leal con Jonatán, hay que aprender a ser leal. Y hay que aprender también a tener mucho cuidado también, ¿no? Con los siervos de Dios, hay que orar por ellos, bendecirlos y bueno, declarar la misericordia de Dios sobre su vida. Y pues cuando Dios te dice estás mal, como en este caso Natán le dijo a David, no uno va a decir no, ¿qué estás hablando? No, humillarse y decir sí, Señor, ayúdame. Y pues recuerden siempre hacer misericordia, porque la Biblia dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Y eso es lo que pasó con David, alcanzó misericordia. Amén. Porque fue misericordioso. Gloria a Dios. Amén. Gloria Gloria a Dios. Amén. Ciertamente, a mí me encanta mucho la palabra de Dios, sobre todo cuando habla de sus siervos. Porque a veces creo que hay un error cuando a veces los hacen ver como seres perfectos. Y la palabra no nos muestra así, nos muestra como seres que se equivocaron. Pero que no dejaron la equivocación ahí, sino que entendieron, el Señor me está haciendo ver que no estoy caminando bien. Así Amén. es.
Esto es muy sorprendente porque justamente de David aprendemos esa verdad, Amén. lealtad, misericordia y obviamente el vínculo perfecto, amor. Amén. Amén. Amado hermano, en esta noche, como cada lunes, solamente no tratamos de cambiarte el concepto, de decir no, queremos enseñarte la palabra, de que entiendas de que la verdad está aquí, de que el Señor te ama y si que te has quedado atento es porque no hemos sido nosotros, ha sido el Señor el que te ha hablado. Y que sé que de una u otra forma, tarde o temprano entenderás que Él te ama y quiere tenerte con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a simplemente acabar. Ya, sus palabras finales, hermano mío, para ya. Bien, la palabra Sí. final es animarles que puedan seguir, ¿no? Cada lunes escuchando las palabras de Dios. Recuerden bien, si no se anda en el Espíritu, se va a andar en la carne. Si no se ve un mensaje de Dios, pues vas a ver un mensaje de parte del enemigo. Porque las redes sociales, ¿no? El celular, o tú decides, porque estos dos deditos son los que suben y bajan. Y siempre los lunes, no lo pases, quédate un momento mirando. Recuerda, si no miras las cosas de Dios, en este caso evidencias bíblicas o palabra de Dios, pues vas a mirar otra cosa y cosa que no te va a edificar. Recuerda, lo que te edifica te va a ayudar, ¿para qué? Para que tu mente sea siempre transformada. La palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? No tenemos que dejar que el día a día prácticamente nos consuma, sino que día a día poder ser fortalecidos con la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento y así saber la voluntad perfecta de Dios. Por eso, amados amigos que el día de hoy nos han escuchado, recuerden, cada vez que salga un mensaje de parte de Dios, escúchalo y cree que esa palabra va a apoderarse de tu corazón para que lo puedas llevar no solamente al oído, sino al corazón. Y pues que Dios te bendiga. Esas son mis palabras finales. Amén. Para mí es una alegría, un gozo estar aquí contigo, siervo. Amén. Eres de mucha bendición también para nuestras vidas. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Y pues saludo también a nuestro amado pastor Henry Yejas, que bueno, él yo sé que está a cargo de todo este hermoso proyecto que sabemos que el que siembra cosecha. Y bueno, sabemos que este año es un año de siembra y esta página pues poco a poco va a crecer para que sea edificación y de bendición para todo el cuerpo de Cristo y para todos aquellos también que necesitan una palabra de parte de Dios. Amén. Bendiciones. Amado hermano. Muchas bendiciones, hermanos míos. Recuerden, el lunes 8 de la noche, en Evidencias Bíblicas, la luz de la palabra. Muchas bendiciones, amados hermanos. Claro. Cristo los ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Adiós. Bendiciones. Dios le bendiga. Por Dios.